El adolescente ayudó al anciano en el supermercado y fue despedido. Luego sucedió lo impensable. Las manos de Nathan Carter se movían con agilidad, apilando latas en los estantes en filas ordenadas y medidas. Le dolían los brazos por el peso de las cajas que había estado descargando toda la tarde, pero ignoró la incomodidad. Las intensas luces fluorescentes del supermercado lo abrumaban, volviéndolo todo estéril, borrando cualquier calor del entorno. El zumbido constante de las cajas registradoras y el murmullo distante de los clientes llenaban el aire, integrándose al ritmo rutinario de sus turnos. Era solo otra larga tarde en el supermercado Brightmart, otro día de agotamiento. A los 17 años, Nathan había comprendido el peso de la responsabilidad mucho antes que la mayoría de sus compañeros. No trabajaba allí para tener dinero extra ni para ahorrar para un coche como algunos de los demás. Su sueldo no era solo suyo, pertenecía a su familia. Su padre, antaño un hombre fuerte e incansable, que pasó años trabajando en una fábrica de acero, llevaba meses sin trabajo tras un accidente que lo dejó sin poder estar de pie durante largas horas. Su madre tenía 2 trabajos, apenas dormía entre turnos, y aún así las facturas seguían acumulándose. Nathan había aceptado este trabajo en Brightmart para cubrir el hueco, para asegurarse de que la electricidad siguiera funcionando y que su hermano menor no tuviera que preocuparse por saltarse comidas. No podía permitirse perder este trabajo, por muy agotador que fuera. Y era agotador. Nathan hacía tiempo que había aprendido a mantener la compostura, a trabajar rápido, a evitar llamar la atención de su autoritario supervisor, el señor Dawson. Dawson se nutría de la disciplina, examinando cada movimiento, rápido para detectar cualquier error percibido. Más de una vez, Nathan había visto a sus compañeros ser amonestados por cosas triviales, dedicar demasiado tiempo a atender a un cliente, tomarse un minuto de más en su descanso, no reponer un estante con la suficiente rapidez. Siempre había hecho todo lo posible por pasar desapercibido, por ser eficiente, pero nunca estorbar. Así era más seguro. El gerente de la tienda, el señor Harding, era aún peor en algunos aspectos. Rara vez salía de su oficina, solo salía para recordarles al personal las expectativas corporativas, la eficiencia por encima de todo, sin excepciones. Harding hablaba con frases cortas, sin mirar jamás a los empleados a los ojos, como si fueran engranajes de una máquina en lugar de personas. Bajo su mando, la amabilidad no solo se desalentaba, sino que se consideraba ineficiencia. Nathan exhaló, ordenando una hilera de latas de sopa antes de pasar a la siguiente sección. El turno de noche se le hacía pesado, pero necesitaba aguantar un poco más. Entonces, con el rabillo del ojo, notó algo que lo hizo dudar. Un hombre mayor estaba de pie cerca de la caja de autoservicio, luchando con la compra. Sus frágiles manos temblaban al intentar levantar una bolsa. Su respiración era irregular. Su rostro, surcado por la edad, reflejaba la serena dignidad de alguien que había conocido la fuerza, pero se había vuelto demasiado viejo para confiar en ella. Nathan lo reconoció. Lo había visto comprar allí antes, siempre solo, moviéndose lentamente por los pasillos, el señor Walter Hughes. Nathan apretó con más fuerza la caja que sostenía. Conocía las reglas. Los empleados no podían abandonar sus tareas asignadas sin permiso. No importaba el motivo. Había visto cómo la semana pasada amonestaron a un compañero por alejarse para coger una escalera para un cliente. Si se marchaba ahora, aunque fuera por un instante, se arriesgaría a lo mismo. Pero entonces el anciano se tambaleó ligeramente, casi perdiendo el equilibrio al intentar levantar de nuevo la pesada bolsa. A nadie a su alrededor pareció importarle. Otros clientes pasaban, absortos en sus propios recados, demasiado impacientes para detenerse. Nathan tomó una decisión al instante. Dejó la caja y se acercó al hombre con rapidez pero firmeza. En cuanto llegó a su lado, vio cuánto forcejeaba Walter. Al anciano le temblaban los dedos y respiraba con dificultad. Sin dudarlo, Nathan cogió la bolsa, sujetándola antes de que se le escapara de las manos. «Déjame ayudarte», le aseguró, con voz firme y respetuosa. No buscaba agradecimientos, solo intentaba hacer lo correcto. Walter exhaló aliviado, asintiendo en señal de agradecimiento mientras Nathan recogía las bolsas restantes y las llevaba a la caja. Todo el intercambio duró menos de un minuto. Nathan ya se disponía a volver a sus estanterías cuando una voz aguda y familiar cortó el aire. Sintió un vuelco en el estómago antes siquiera de darse la vuelta.
El señor Dawson estaba a pocos metros de distancia, con los brazos cruzados y una expresión tensa de desaprobación. Sus ojos se clavaron en Nathan como un depredador que evalúa a su presa. ¿Qué crees que estás haciendo? Las palabras fueron cortantes, controladas, pero la ira que se escondía tras ellas era inconfundible. Nathan sintió el peso de todas las miradas de la tienda dirigidas hacia él. Intentó explicarse. Walter casi se había caído, no podía ignorarlo, pero el rostro de Dawson se endureció. No le interesaban las explicaciones. «Abandonaste tu puesto», acusó. «Estás perdiendo el tiempo de la empresa». Nathan sintió una opresión en el pecho. No había estado perdiendo el tiempo. Había estado ayudando a alguien que lo necesitaba, pero no había lugar para la discusión. Dawson ya estaba llamando al señor Harding. El gerente de la tienda llegó enseguida, con una expresión indescifrable mientras escuchaba el relato de Dawson sobre lo sucedido. Walter intentó hablar, explicando que el chico solo intentaba ayudar, pero Harding apenas lo miró. «Las reglas son las reglas», afirmó Harding con un tono frío y distante. «Los empleados no abandonan sus puestos». Nathan abrió la boca, intentando defender su postura por última vez, pero ya había terminado. Harding no creía en las segundas oportunidades. Sin decir una palabra más, pronunció la frase que lo cambió todo. «Estás despedido». El silencio se extendió por la tienda. Nathan sintió que el mundo se inclinaba ligeramente. El latido de su corazón era un rugido sordo en sus oídos. Despedido. Así sin más, por ayudar a alguien. Algunos clientes susurraron entre sí, pero nadie intervino. Nadie cuestionó la decisión. Era definitiva. Dawson sonrió levemente, como complacido con el resultado, y se dio la vuelta, siguiendo adelante. Harding también había perdido el interés. Walter parecía afligido, pero no podía hacer nada más. Nathan apretó los dedos a los costados. Quería discutir, gritar que esto no era justo, pero ¿qué sentido tenía? La decisión ya estaba tomada. Con pasos lentos y mesurados, caminó hacia la sala de descanso para recoger sus cosas. Sentía el uniforme más pesado que nunca sobre sus hombros. Las brillantes luces artificiales de la tienda se difuminaron ligeramente al parpadear. Para cuando salió al frío aire nocturno, la verdad se le metió en los huesos. Había hecho lo correcto, y le había costado todo. El despido de Nathan conmovió profundamente su hogar, un impacto mucho más fuerte que el peso de un solo sueldo perdido. No era solo el dinero, aunque era crucial, sino la sensación de seguridad, la frágil estabilidad que habían logrado mantener a pesar de la lesión de su padre, a pesar de las interminables horas de trabajo de su madre. Esa estabilidad se quebró en el momento en que cruzó la puerta y les contó lo sucedido. Su madre, de pie junto a la encimera de la cocina con ojeras, apenas reaccionó al principio. Solo un parpadeo lento y exhausto, como si le faltara energía para procesar otro desastre. Su padre, que había estado descansando en el sofá desgastado, se incorporó con dificultad, con una expresión que pasaba de la preocupación a una devastación silenciosa. Nathan vio cómo apretaba la mandíbula, cómo apretaba los dedos contra el reposabrazos. Era una mirada de culpa. Su padre siempre había sido el proveedor, un hombre que había pasado años trabajando en la acería sin quejarse, llegando a casa cubierto de sudor y mugre, pero sin mostrar jamás debilidad. Cuando ocurrió el accidente, cuando una máquina defectuosa le aplastó la pierna y lo dejó incapacitado para permanecer de pie durante largas jornadas, algo se rompió en él. Pasó meses intentando recuperarse, intentando convencerse de que pronto volvería al trabajo. Pero el tiempo pasaba y no llegaba ningún trabajo. Y ahora, con el despido de Nathan, era como si le hubieran arrebatado la última esperanza. Su madre no lloró, aunque Nathan notó la tensión en sus hombros, la forma en que se aferraba con más fuerza al borde de la encimera. Simplemente se dio la vuelta y empezó a hervir agua para el té, con movimientos mecánicos. La única señal de su frustración llegó cuando abrió el armario y se quedó mirando el espacio vacío donde debería haber azúcar. Un suspiro, apenas audible, escapó de sus labios antes de cerrar la puerta. El hermano menor de Nathan, Adam, estaba sentado tranquilamente a la mesa, con el tenedor congelado a medio camino de la boca. A sus 14 años, no era ajeno a lo que esto significaba. La habitación se sentía sofocantemente silenciosa. Nathan prometió que lo arreglaría. Encontraría otro trabajo.
Todo iría bien. Su voz sonaba más firme de lo que sentía. Su madre lo miró con cansancio, una mirada que denotaba amor y resignación. No necesitaba decirlo en voz alta. Todos sabían la verdad. Esto no iba a ser fácil. A la mañana siguiente, Nathan salió a buscar trabajo. Se vistió con la única camisa abotonada que tenía, la que había usado en presentaciones escolares y entrevistas de trabajo, aunque empezaba a deshilacharse por los puños. Imprimió currículums en la biblioteca y luego fue de tienda en tienda, preguntando si alguien estaba contratando. La mayoría de los gerentes apenas lo miraron antes de negar con la cabeza. Otros aceptaron su currículum con una cortesía forzada, ofreciendo un vago «te llamaremos» que nunca condujo a ninguna parte. Al final de la primera semana, se dio cuenta de que algo andaba mal. En una tienda de conveniencia local, el dueño, un hombre mayor que siempre había sido amable, dudó cuando Nathan le preguntó por un trabajo. Miró hacia la trastienda y luego bajó la voz. «No eres tú, chico», admitió. «Brightmart tiene mucha influencia en el pueblo. Si no quieren contratar a alguien, bueno, la mayoría de los sitios hacen caso». Nathan sintió un frío en el estómago. Lo habían puesto en la lista negra. Brightmart no solo se negaba a darle una buena referencia, sino que se aseguraba activamente de que nadie más lo contratara. La razón estaba escrita en los registros de la tienda, en la documentación oficial enviada a otros negocios. Indisciplinado, mala ética laboral, poco fiable, todo mentira. Pero en un pueblo donde escaseaban los trabajos, nadie quería arriesgarse con alguien con una mala reputación. Pasaron las semanas. Sus solicitudes seguían sin respuesta. Su madre empezó a saltarse comidas con más frecuencia, alegando que no tenía hambre cuando le servía la cena a Nathan y Adam. Nathan sabía que no era así. Intentaba que la comida durara. La factura de la luz no se pagó un mes, luego 2. Llegó la nota de advertencia, con un sello rojo brillante en el sobre. El casero empezó a llamar con más frecuencia, preguntando cuándo cobrarían el alquiler. Nathan evitaba abrir la puerta siempre que podía. La culpa se le asentó en el pecho como una piedra. Había estado intentando ayudar. Eso era todo. Había visto a un anciano pasar apuros y había hecho lo correcto. Y sin embargo, por ese único momento, su familia se hundía cada vez más en la crisis. Walter Hughes no lo había olvidado. El veterano, conmovido por la amabilidad de Nathan, había intentado arreglar las cosas. Había escrito a la oficina corporativa de Brightmart, detallando lo sucedido e instándolos a reconsiderarlo. Sus cartas no recibieron respuesta. Llamó, solo para que lo pusieran en espera durante horas antes de que le cortaran la llamada. Frustrado, fue un paso más allá. Regresó al supermercado él mismo, golpeando con el bastón el suelo de baldosas mientras exigía ver al gerente. El señor Harding apenas lo miró. «Política de la tienda», dijo rotundamente. El despido era definitivo. No habría reconsideración. Walter había servido a su país, había vivido lo suficiente para ver generaciones ascender y caer, y sin embargo, en ese momento, no era más que una pequeña molestia en la época de Harding. Nathan se encontró considerando opciones que nunca antes habría considerado. Podría abandonar la escuela. No era como si estuviera en camino a la universidad, no con la forma en que había estado equilibrando trabajo y clases. Si lo dejaba ahora, podría encontrar un trabajo en negro, algo que le pagara en efectivo. Una obra de construcción, tal vez. Un taller mecánico. Sabía que había gente que contrataría a adolescentes por largas horas si no tenían que reportarlo. No sería legal ni seguro, pero ¿qué opción le quedaba? Todavía estaba luchando con la decisión cuando sucedió lo impensable. Empezó con su padre saltándose comidas. Al principio, Nathan no se había dado cuenta. Su padre decía que no tenía hambre, que había comido antes, que estaba bien. Pero la verdad estaba ahí, en la forma en que su ya delgado cuerpo parecía encogerse, en la forma en que se movía más despacio, en la forma en que el cansancio se aferraba a cada uno de sus movimientos. Entonces, una noche, mientras Nathan lavaba los pocos platos que habían usado para la cena, oyó un golpe. Se giró justo a tiempo para ver a su padre en el suelo, con la silla volcada a su lado. Su madre ya corría a su lado, llamándolo por su nombre, zarandeándolo, pero tenía la mirada perdida y la respiración entrecortada. El hospital estaba demasiado lejos para ir caminando y no podían permitirse una ambulancia. Nathan cogió las llaves del coche y condujo, ignorando que el depósito de gasolina de su madre estaba casi vacío. Condujo como si su vida dependiera de ello.
como la de su padre. El diagnóstico llegó enseguida: desnutrición, estrés severo. El cuerpo de su padre, ya debilitado tras meses de recuperación, finalmente había cedido. Los médicos hablaron con seriedad, explicando las complicaciones, los riesgos. Hablaron de tratamientos, de hospitalizaciones y de facturas. Las facturas médicas llegaron incluso antes de que salieran de urgencias. Nathan miró fijamente las cifras, sintiendo que su mundo se derrumbaba. Ya estaban luchando. Apenas habían aguantado. Y ahora se estaban ahogando. Esa noche se quedó fuera del hospital, contemplando las luces lejanas de la ciudad, preguntándose cómo había llegado a esto, cómo un simple acto de bondad lo había traído hasta allí. Walter Hughes había visto su cuota de injusticia en la vida. Había luchado en guerras, había estado en campos de batalla donde la vida y la muerte se decidían en cuestión de instantes, y había visto sufrir a hombres buenos por hacer lo correcto. Pero nada en esos años lo había preparado para la crueldad silenciosa e insidiosa que presenciaba ahora, la que se disfrazaba tras políticas corporativas y márgenes de beneficio, la que castigaba a un joven por un simple acto de bondad. Había intentado razonar con Brightmart, había intentado hablar directamente con el gerente, había escrito cartas a la oficina corporativa. Cada intento había sido recibido con fría indiferencia, como si la vida y las dificultades de Nathan Carter no fueran más que una pequeña molestia en sus libros de contabilidad. Walter era viejo, pero no estaba indefenso. Si los responsables no lo escuchaban, él encontraría a alguien que sí lo hiciera. Sentado a la mesa de la cocina, escribió cuidadosamente una entrada en su computadora, relatando lo sucedido con minucioso detalle. Describió el momento en que Nathan se ofreció a ayudar, la forma en que el chico hizo instintivamente lo que nadie más haría. Escribió sobre la reprimenda que siguió, el despido sin dudarlo. Escribió sobre la familia de Nathan, sus dificultades, cómo apenas sobrevivían porque una corporación había decidido que la amabilidad era una ofensa que merecía el despido. Al terminar, releyó la publicación 2 veces antes de subirla a la página de la comunidad local. Esperaba algunas respuestas, quizás algunos mensajes de apoyo. Nunca imaginó lo que vendría después. De la noche a la mañana, la publicación se volvió viral. Cientos de comentarios llovieron, primero de gente de su pueblo, luego de otros de los alrededores. Personas desconocidas compartieron sus propias historias de maltrato en Brightmart, exempleados relatando sus experiencias con las mismas políticas rígidas e implacables. Los clientes expresaron su indignación y prometieron cambiar de trabajo. Algunos incluso investigaron más a fondo, encontrando ejemplos de otros despidos poco éticos dentro de la empresa. El movimiento creció más de lo que Walter había imaginado. Por la mañana, los canales de noticias locales se enteraron de la noticia, y poco después, los medios nacionales la siguieron. Brightmart, una empresa que se enorgullecía de su imagen pública, se encontraba bajo asedio. La reacción fue rápida e implacable. Los clientes boicotearon, los manifestantes se congregaron frente a las tiendas exigiendo justicia para Nathan. La oficina corporativa se movilizó, emitiendo un comunicado cuidadosamente redactado que no logró calmar la furia. La presión aumentó hasta que finalmente actuaron. Nathan estaba sentado junto a la cama de hospital de su padre cuando recibió la llamada. Un representante de la oficina corporativa de Brightmart, hablando en un tono que pretendía sonar a disculpa, pero que en realidad parecía ensayado, le ofreció su trabajo de vuelta. No solo eso, sino que prometieron una disculpa pública, una declaración formal reconociendo su error. Querían enmendar las cosas, dijeron. Nathan miró fijamente el suelo del hospital, con el peso de todo oprimiéndolo. Hace unas semanas podría haberlo considerado. Pero ahora había visto la verdad. Brightmart no lamentaba lo que habían hecho. Solo lamentaban que los hubieran descubierto. Él se negó. El rechazo generó otra ola de protestas públicas. Los medios de comunicación cubrieron su respuesta, elogiando su integridad. Las redes sociales estallaron en mensajes de apoyo, llamándolo valiente por enfrentarse a una corporación que había intentado silenciarlo. Y como si el destino se hubiera dado cuenta, surgió una oportunidad del mismo caos que casi lo había destrozado. El señor Langley, dueño de una pequeña tienda de comestibles local, contactó personalmente a Nathan. A diferencia de Brightmart, su tienda valoraba a la comunidad, a las personas.
Había estado siguiendo la historia y le había disgustado el trato que Nathan había sufrido. Si Nathan seguía buscando trabajo, tenía un lugar para él. Un puesto mejor pagado, con un horario justo y un jefe que realmente se preocupara por él. Era una oferta que Nathan nunca esperó, y sin embargo, cuando entró en la tienda de Langley para su primer turno, sintió que finalmente había encontrado su lugar. Brightmart, por otro lado, seguía desmoronándose. Con el escrutinio público ahora centrado en sus operaciones internas, se inició una investigación sobre sus políticas laborales. No pasó mucho tiempo antes de que el señor Dawson, el mismo supervisor que tan fácilmente había condenado a Nathan, fuera despedido por maltrato a los empleados. Los directivos corporativos se apresuraron a reparar su reputación, pero el daño ya estaba hecho. Las tiendas vieron disminuir las ventas, y su imagen de eficiencia y profesionalismo, cuidadosamente construida, quedó manchada para siempre. Y, sin embargo, incluso con justicia, los problemas de Nathan estaban lejos de terminar. Su padre seguía en el hospital, con las facturas acumulándose cada día. El sueldo de la tienda de Langley era mejor, pero no alcanzaba para cubrir la abrumadora deuda que enfrentaba su familia. El peso de todo esto aún lo oprimía, un recordatorio constante de que, a pesar de todo, seguían al borde del abismo. Pero Walter no había terminado de luchar. Sin decírselo a Nathan, el veterano se unió a la misma comunidad que lo había apoyado antes. Comenzó una recaudación de fondos, explicando las facturas médicas, las dificultades, el sufrimiento silencioso que aún persistía bajo la superficie. Las donaciones llegaron a cuentagotas al principio, pero luego llegaron con una fuerza que dejó atónitos a todos, personas que nunca habían conocido a Nathan, que solo habían leído sobre él en línea, contribuyeron con lo que pudieron. Algunos enviaron pequeñas cantidades, otros más, pero todas transmitían el mismo mensaje. No estás solo. Cuando la madre de Nathan abrió la cuenta y vio que las cifras aumentaban, se tapó la boca con la mano, con los ojos llenos de incredulidad. Cuando el propio Nathan se enteró de lo que Walter había hecho, no supo qué decir. La gratitud no parecía suficiente. Había pasado tanto tiempo sintiendo que el mundo estaba en su contra, que hacer lo correcto solo lo había llevado a la ruina. Y sin embargo, allí estaba la prueba de que la bondad, la verdadera bondad, aún existía. Por primera vez en meses, el peso comenzó a levantarse. Mientras Nathan estaba sentado junto a la cama de hospital de su padre esa noche, observando el lento y constante subir y bajar de su respiración, sintió algo que casi había olvidado. Esperanza. No solo por sí mismo, sino por su familia, por el futuro. Había sido un largo camino, un sendero cruel e implacable que casi lo destrozó, pero al final lo había conducido hasta allí, a un lugar donde sabía, sin lugar a dudas, que había hecho lo correcto. Y por primera vez, eso fue suficiente. Magullado pero intacto, Daniel se alzaba en medio de los escombros de su vida, sabiendo que solo tenía dos opciones, huir o luchar. Pero con su casa saqueada, su negocio arruinado y poderosas fuerzas persiguiéndolo, no quedaba ningún lugar al que escapar. No tenía nada más que perder. Tenía que saber la verdad. Al reconstruirlo todo comprendió que Alden había sido más que un anciano perdido. Era un fugitivo cargado de conocimiento lo suficientemente peligroso como para hacer que los hombres borraran historias enteras. Daniel había quedado atrapado en la tormenta y ahora no se detendrían hasta que él también se fuera. Desesperado volvió sobre sus pasos buscando alguna pista que pudiera llevarlo a las respuestas. Fue entonces cuando recordó. Un viejo almacén que había alquilado años atrás, olvidado hacía tiempo. Condujo hasta allí al amparo de la oscuridad, con la mente a 1000 por hora. Dentro, entre herramientas oxidadas y cajas cubiertas de polvo, le aguardaba algo inesperado, un solo sobre, cuidadosamente guardado entre montones de papeles viejos. Su nombre estaba garabateado con letra temblorosa. Respiró hondo y la abrió. La nota era breve, pero las palabras le provocaron un escalofrío. Ya vendrán. Me ayudaste, y por eso lo siento. Pero ahora sabes demasiado. Vete de la ciudad antes de que sea demasiado tarde. Su pulso latía con fuerza mientras intentaba encontrarle sentido. ¿Le había dejado Alden esto? ¿Cómo sabía siquiera de este lugar? Pero antes de que Daniel pudiera pensar más, el sonido de las aspas de un rotor llenó el aire. El zumbido profundo y mecánico de un helicóptero se hizo más fuerte,
seguido del inconfundible crujido de botas pesadas que se acercaban rápidamente. Lo habían encontrado. El instinto lo dominó. Con el corazón acelerado, Daniel cogió las llaves y salió por la entrada trasera de la unidad. Agachado, corrió entre las sombras, pasando el perímetro justo cuando hombres con equipo táctico negro se acercaban. No dejó de correr. No miró atrás. Condujo sin destino, sin plan. Solo con la certeza de que su vida, tal como la conocía, había terminado. El pueblo se desvanecía en la distancia, engullido por la noche. Ahora era un fugitivo, su único crimen, un acto de bondad. El secreto de Alden seguía enterrado, pero Daniel sabía una cosa con certeza. Una decisión, un momento de compasión, había sellado su destino. Había entrado en algo mucho más grande que él mismo, y ahora nunca volvería a ser el mismo. Al amanecer, desapareció en lo desconocido, dejando atrás todo lo que conocía. La única certeza era que nunca podría regresar.